Todos vamos a dar inicio a nuestro café tutorial de planeación de alcance con la participación de Jorge Osorio. Jorge, ¿me escuchas? Hola Natalia, sí, te escucho perfectamente. Estaba activando el micrófono y por eso se demoró un poquito. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias, Jorge. Bueno, magnífico. ¿Están preparados? Muy bien, veo hoy 18 personas que nos están acompañando, menos nosotros dos son 16. Sí, Bueno, señor. pues eso quiere decir que tienen muy claras los aspectos de alcance, lo cual me alegra mucho. Así Sí, por que lo eso está muy bien. Bueno, pues no sé, ¿hay preguntas? Bien, en el formulario no me hicieron ninguna pregunta, pero Jorge Riveros ya nos está haciendo una primera pregunta muy importante. Yo creo que la preocupación de todos los estudiantes ahorita de primer semestre. Dice, buenas noches, la pregunta obligada de hoy es, ¿cuáles puntos del alcance se deben cargar este viernes a Majara? Eh, lo importante es que tengan ustedes en Majara en este momento una demostración de claridad de qué se trata el proyecto. Así que además de Project Charter, deben subir con respecto al alcance únicamente la WS. Todavía no estamos pidiendo ni matriz de gestión de trazabilidad de requerimientos, ni enunciado detallado del alcance, ni diccionario de la WS. Por ahora, con que suban la WS es suficiente. Ok, Jorge Riveros, ¿es claro para ti? Acuérdense, muchachos, que esta sesión de hoy es como todos los cafés tutoriales. Son en formato pregunta-respuesta. Así que aprovechen y hagan preguntas, porque si no hay preguntas, se acaba el café tutorial. Tengo una pregunta de Sandra que dice que debemos Buenas presentar. noches, Jorge. Sí, sí me quedó claro. Estuvimos Gracias. esta mañana. Gracias, Jorge. Eh, Bien. Jorge, y a todos en este momento. Si alguno de pronto quiere hacer una pregunta y utilizar el micrófono, la recomendación es que opriman el botoncito que tiene el muñequito con la mano levantada para que se levante la mano. Ustedes ahí están viendo en el chat que yo tengo un icono de que estoy pidiendo la palabra, para que así pues estemos bien ordenados, porque a veces hay delay, hay retraso en la comunicación y entonces nos enredamos un poquito al conversar. Así que si de pronto Jorge quieres comentar algo, tú levantas la mano y Natalia te da la palabra. ¿Listo? Eh, Sandra está preguntando que qué debemos presentar de alcance en la plenaria. Bueno, ustedes tienen la plenaria todavía como dentro de 20 días. Allá sí deben presentar WS y deben tener listos los trazabilidad de requerimientos, enunciado detallado del alcance y diccionario de la WS por si se los pide o sobre ello les pregunta el jurado. En la sesión, en la presentación, que ustedes van a tener una presentación de 15 minutos cada grupo, pues presentarán solamente lo esencial. Es decir, es una presentación ejecutiva como si fuera para la junta directiva de la empresa. Entonces no se presenta toda la minucia de todas las cosas. Para eso se soportan con los documentos que se suben en Majara. Si bien para este viernes ustedes ya deben tener lista la WS, de aquí a la plenaria en Majara ya sí tienen que subir todo lo correspondiente a la planeación del alcance. ¿Me oyen? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, con gusto, Sandra. Muy bien. ¿Hay más preguntas sobre alcance? Eh,
No sé si usted quiera dar Evidentemente, alguna recomendación a la hora de establecer la WS. ¿Qué consejos puede dar para tener una WS clara y no tener demasiadas actividades o demasiadas tareas dentro de nuestra WS, sino solo poner lo esencial? aquí Juan David está tocando un tema muy importante. Perdóname, Natalia, voy a retirar la presentación y voy a compartir pizarra en blanco para que todos puedan ver la pizarra en blanco. ¿La están viendo? Por favor, me cuentan si están viendo una pizarra en blanco en este momento. Supongo que sí. Vale, gracias. Ya sé que la estamos viendo. Muy bien. Entonces, muy bien. Cuando estamos hablando del plan del alcance, nosotros tenemos, por un lado, tenemos el enunciado detallado del alcance, tenemos la WS y tenemos el diccionario. Estos son todos los elementos que componen la línea base de alcance. Pero para que nosotros podamos determinar todo esto, sin lugar a dudas debemos tener claros cuáles son los requerimientos. Porque yo solamente puedo asociar entregables a requerimientos. Entonces, yo primero hago requerimientos y después hago todo el resto. Pero entonces para nosotros la pregunta es, ¿y todo esto que yo tengo aquí, cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué herramientas voy a utilizar? ¿Hasta qué nivel voy a llegar en la WS? Bueno, unos criterios que me determinan cómo es que yo voy a hacer todo ese plan. Para poder hacer todo esto, yo hago lo que se conoce como el plan de gestión, del alcance. Con este plan de gestión, yo defino cómo, es como un instructivo para hacer todo esto. Entonces, dando respuesta a lo que estaba preguntando Juan David, uh, y a no sé si era lo que estaba preguntando Juan David, no, él estaba haciendo una pregunta sobre recomendaciones. Pero hay una pregunta y entonces si debemos subir es este plan de gestión o si lo que debemos subir es lo que está en azul. Para este viernes ustedes solamente suben la WS. Para la plenaria deben subir absolutamente todo. Y todo esto es lo que ustedes van a presentar. Y ahora respondo entonces la pregunta de Juan David. Piensen ustedes en lo siguiente. Cuando estamos hablando de una EDT, estamos hablando únicamente de entregables. Y ojo con esto. Solamente son entregables en una EDT, en una WS, para nada actividades. ¿De acuerdo? En una WS, perdónenme que está aquí, actividades, no podemos tener ni una sola actividad. La EDT es una estructura de entregables que responde únicamente al qué es lo que vamos a entregar en el proyecto. Entonces, nuestra idea es empezar a construir una WS que yo la puedo establecer en este nivel, yo la puedo establecer por fases. Puedo establecer la fase número 1, la fase número 2, o la puedo establecer por productos, la puedo establecer por entregables. Y esta es una decisión que toman las personas al interior del proyecto de manera autónoma. No es que exista una recomendación o un estándar que diga, si usted tiene un proyecto de estas características, hágalo por fases. Si usted tiene un proyecto de software, hágalo por entregables. No, eso no existe. Esto es una decisión estrictamente subjetiva por parte del proyecto. Entonces, si usted está construyendo su WS, la idea es que usted baje cuantos niveles sean necesarios para que usted tenga su proyecto claro, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que esta es una WS que para mí ya está lista, ya está terminada. Esta es la WS de mi proyecto.
Yo tengo en esta WS, los niveles están determinados por la codificación. Este es el proyecto número 1. Esto es primer proyecto, primera fase, primer proyecto, segunda fase, primer proyecto, primera fase, primer entregable, primer proyecto, primera fase, segundo entregable. Esto es primer proyecto, segunda fase, primer entregable, y así seguimos pues codificando. Aquí tengo 1, 2, 1, 1 y aquí tengo 1, 2, 1, 2. Esta es una WS que llega hasta el cuarto nivel. Sé que estoy en el cuarto nivel porque el código tiene 1, 2, 3, 4 cifras. Dependiendo de la cantidad de cifras que tenga el elemento que estoy trabajando, pues tengo el nivel de la WS. Yo sé hasta dónde voy. Lo que yo busco con la WS es llegar hasta los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo son los que se encuentran en el último nivel por todos los caminos. Entonces yo tengo un paquete de trabajo aquí, tengo un paquete de trabajo aquí, otro paquete de trabajo acá porque debajo no hay nada. Los que no tengan hijos son los paquetes de trabajo. Todo esto para decirles que nosotros tenemos que hacer una WS que llegue hasta los paquetes de trabajo. Y entonces ahora yo le hago, ahora sí, la recomendación de hasta qué nivel ustedes deberían llegar en la WS. Hasta el cuarto nivel, hasta el quinto nivel, vamos a tener varias cosas en consideración. 1. Para proyectos pequeños. Para proyectos pequeños, bajen hasta 3 niveles. 2. Para proyectos medianos, bajen hasta un sexto nivel máximo. Y 3. Para proyectos grandes, bajen máximo hasta 9 niveles. Eso ya es más que suficiente para tener detalle en el proyecto. Ahora la pregunta es, ¿y para nosotros qué es un proyecto pequeño, qué es un proyecto grande, qué es un proyecto mediano? Esto lo definen las empresas por múltiples razones y cada empresa tiene una definición distinta de proyectos pequeños, medianos o grandes. Para una empresa, un proyecto pequeño puede ser un proyecto que tenga un costo menor a, por ejemplo, 500 millones de pesos. Para otra empresa, un proyecto pequeño puede ser un proyecto que tenga un costo menor a 50 millones de pesos. Todo depende de la empresa, de los factores ambientales de la organización, etc. ¿Bien? Y así puede ser que por costos definan cuáles son los proyectos pequeños, medianos o grandes. Otras empresas definen que los proyectos son medianos, grandes o pequeños, dependiendo del tiempo que lleva el proyecto. Mientras que para una empresa los proyectos grandes son los que demoren más de 2 años, para otras empresas los proyectos grandes son los que demoren más de 6 meses. Depende, eso lo define cada organización. Otras organizaciones definen los tamaños de los proyectos con base en los recursos que se necesitan o las horas hombre que se necesitan en los proyectos. Mientras para unas empresas los proyectos pequeños son los que tienen menos de 2.000 horas hombre, para otras los proyectos pequeños son los que tienen menos de 200.000 horas hombre. Entonces, pues todo depende del proyecto. Esto es una recomendación para que ustedes sepan hasta qué nivel llegan a la WS. Pero también hay otra recomendación que es que ustedes hagan una especie de checklist para que ustedes respondan unas preguntas y con base en eso ustedes definan si ya llegaron hasta el nivel suficiente. Para identificar si ustedes ya llegaron a un paquete de trabajo, háganse unas preguntas. 1. Para elaborar este paquete de trabajo se requieren entre 80 y 100 horas hombre. Si ustedes pueden calcular, claro, no con todo el detalle, pero por lo menos a ojo de buen cubero, que ese entregable se puede hacer, ese paquete de trabajo se puede hacer entre 80, 100 horas hombre, ustedes ya saben que están en un buen camino para definir que ese es el paquete de trabajo y que no necesitan bajar más. 2. A ese paquete de trabajo yo le puedo definir un responsable.
puedo determinar que haya una persona que me responda por ese paquete de trabajo, o ese paquete de trabajo es tan grande como para que necesite 2 personas. Si necesito 2 personas, ya sé que no estoy en un paquete de trabajo, que necesito detallarlo un poco más. Y 3, ese paquete de trabajo, que yo creo que es un paquete de trabajo, es de fácil control. Puedo hacerle un seguimiento diario, puedo hacerle un seguimiento cada 2 días, puedo hacer un seguimiento periódico que determine el avance de manera sencilla. Si usted a todos les respondió que sí, sabe que llegó al paquete de trabajo. Si por el contrario, a cualquiera de las preguntas usted responde que no, seguramente usted va a necesitar bajar un poco más en el paquete de trabajo. Esas serían mis recomendaciones para que ustedes sepan hasta qué nivel lleguen en la WS, qué tan grande ustedes la puedan hacer. Mi recomendación para efectos de los proyectos que ustedes presentan el trabajo de grado de la universidad es que ustedes, si acaso, lleguen hasta un tercer o cuarto nivel. Ya bajar a niveles inferiores ya se vuelve un detalle que creo que no va a ser tan útil. Juan David, ¿te respondí? Sí, profe, listo, gracias. Bueno, con todo gusto, muy bien. Jimmy era el que preguntaba si se debía entregar una WS y no el plan de alcance. Sí, entreguen la WS. Sandra pregunta que si la EDT se presenta en la plenaria. Sí, la EDT se presenta en la plenaria que tendrán como dentro de 20 días. Jorge pregunta, entonces en resumidas cuentas para este viernes solo hay que tener la WS, lo demás va en la plenaria. Correcto, Jorge. Por ahora solo suban la WS. Después ustedes subirán todo el plan de alcance. Entonces, Rafael pregunta que si en eso que hay que subir va incluido el diccionario. Si se está viendo el diccionario, sí, Rafa, todo lo que ustedes hagan de trabajo de grado, todo lo van a tener que subir a Mahara. Lo que ustedes presenten en la plenaria, pues ya van a recibir instrucciones de qué es lo que van a presentar y recomendaciones para eso. De hecho, Natalia, tú me corriges, por favor, pero creo que antes de la plenaria vamos a tener una sesión, un café tutorial de trabajo de grado. ¿Tenemos? Mientras Natalia revisa, ella revisa ya su cuadrito. Si no la tenemos, Natalia, pues cuadramos una para poder responder inquietudes que tengan los estudiantes sobre el trabajo de grado y que lleguen muy seguros a esta primera sustentación, ¿eh? Bueno, ¿qué más preguntas tenemos sobre alcance? Parece que no tenemos más preguntas. Ya, si Natalia está revisando si tenemos un café tutorial de trabajo de grado. Vale, no te preocupes, Natalia, no es necesario tener la respuesta en este momento. Eh, si no tenemos, pues cuadramos una. Me parece que es pertinente que todos puedan revisar y tener claridad sobre el trabajo de grado, así que no hay lío. ¿Cuáles son los puntos que componen el enunciado del alcance? Pregunta Jorge. El enunciado del alcance no es otra cosa que hacer una explicación muy clara de lo que nosotros vamos a entregar. Esto quiere decir que antes de hacer la WS, a ver, mejor dicho, me explico como en ingeniería inversa. Vamos a partir esta pantalla en dos. Yo tengo una WS y tengo por aquí un entregable. Y a este entregable nosotros le vamos a pedir, vamos a llamar este como, a ver, podemos poner un entregable cualquiera que se llame, no sé, no se me ocurre un entregable. Casa. Bueno, ok, muy sencillo. Muchas gracias, Jorge. Para mí el proyecto es la casa.
Pero entonces uno de los entregables, digamos entonces que no es la casa, ya me están llegando más preguntas, listo. Digamos que esta no es la casa, sino que estos son los baños, ¿vale? Entonces estos son los entregables. El baño es el principal entregable y por supuesto el baño yo lo voy a descomponer en varias cosas hasta que tenga mis paquetes de trabajo. Y así con toda la WS. Esto yo lo hago en segundo lugar, porque en primer lugar yo hago el enunciado detallado del alcance. Entonces, muy bien, este proyecto constituye entonces una casa que se va a construir en los alrededores de tal parte con tales características, etcétera, y que contiene, 1, baños. Entonces ustedes escriben los baños. Y aquí describen las características de los baños. Serán 4 baños de 20 metros cuadrados que contengan tales y tales y tales y tales y tales cosas para cumplir con tales requerimientos. 2, etcétera. Esto que ustedes están poniendo aquí y que están diciendo qué es lo que contienen los baños, es lo que posteriormente se va a dibujar en la WS. Entonces yo tengo unos baños que tienen unos componentes que son los componentes que yo puse en el enunciado detallado del alcance. En algunas ocasiones yo tengo un enunciado detallado del alcance en el que todavía no tengo definidos cuáles son los paquetes de trabajo. Simplemente sé que son unos baños, pero todavía no tengo información si la energía que va a suministrar, con la que vamos a suministrar estos baños va a ser una energía eléctrica o va a ser fotovoltaica o qué es lo que vamos a utilizar. Todavía no lo sabemos, pues todavía no lo escribimos en el enunciado y todavía no lo pintamos en la WS. Pero básicamente que lo que nosotros hacemos en el enunciado detallado del alcance es escribir en párrafos explicado claramente qué es lo que vamos a pintar en la WS. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre el enunciado detallado del alcance y el diccionario de la WS? Que en el diccionario no solamente pongo estas características y lo que componen a los entregables, sino que en el diccionario pongo otras cosas como cuánto cuesta el entregable, quién va a ser el responsable, cuáles son los riesgos asociados. Más allá de la descripción del entregable, estoy hablando de otras cosas que me van a ayudar a tener una planeación muy clara sobre los entregables del proyecto. Ya voy con la pregunta de John, de Nelson y de Jorge. Jorge, como tú eres el que hace la pregunta, acabo de responderla, dale, cuéntanos, ¿qué más quieres saber? Lo que pasa es que, pues, cuando tuvimos las clases con Halime, lo que acabas de explicarse me parece más al plan de gestión del alcance, que es un documento guía donde uno consigna los procedimientos y la manera en la que se va efectivamente a gestionar el alcance. Pero en la definición del alcance vimos 6 puntos mínimos que debe contener la definición del alcance, entonces no, pues ahí me confundo, o sea. ¿Qué puntos vieron? Jorge, ¿qué puntos vieron? En la definición del alcance, pues debía estar compuesta por lista de entregables, era el punto 1, 2, especificaciones de los requerimientos, pero solamente como enunciados, porque ya pues en el punto de recolección de requerimientos es donde se hace a un nivel de detalle. Criterios de aceptación por cada entregable, exclusiones o límites por entregable, lista de restricciones y lista de supuestos. Los últimos 2 aplicables al proyecto y pues no al producto. Pues eso fue lo que vimos en definición del alcance. El enunciado detallado del alcance, ¿cierto que sí? Es que eso es lo que no sé si es que queda, simplemente es como un cambio de nombre, o sea, si definición de alcance es lo mismo que usted está denominando El enunciado detallado. el enunciado ¿Sí? del alcance, sí, o sea, es lo mismo. Sí, es lo mismo, Ok, sí. listo. Ok, no, es que es lo mismo. Listo. Ya. Pero entonces sí lo componen esos 6 puntos. Sí, está bien que pongan esos puntos, cada uno lo pone en el orden que quiera, digamos que si tú estás hablando del baño, pues tú pones cuáles son los requerimientos que debe tener el baño, entonces
que el baño debe tener iluminación de tales características, que el baño debe tener agua caliente y agua fría, esos son requerimientos. Que los criterios de éxito para los baños es que quepan dos personas de manera horizontal en la ducha, entonces quiere decir que haya una tina, y que quede de fácil ubicación para personas con discapacidad. Entonces, esos también son criterios de aceptación de los baños. Bueno, las principales restricciones que tienen estos baños es que, bueno, está bien, lo que tú estás haciendo es que estás describiendo al entregable qué es lo que debe componer, cuáles requerimientos debe cumplir, y eso después tú lo vas a dibujar en la WS, pero claro, lo que le está diciendo Jalime, por supuesto que es correcto. Ah, listo. Gracias, Jorge. Con todo gusto, Jorge, vale, muy bien. John está preguntando con respecto a la calificación que se hace de los requerimientos interesados, ¿es necesaria tenerla aún cuando el proyecto es pequeño? Me imagino que esa es la pregunta, John. ¿A qué haces referencia con la pregunta, John? Porque no me queda claro todavía. ¿Me puedes explicar un poco mejor? John, si quieres levanta la mano para poderte escuchar. Él dice, de pronto no tiene micrófono, está escribiendo que hay un cuadro en el que se ponen requerimientos. Sí, claro. Me imagino que estás hablando de la matriz de trazabilidad de requerimientos. Los requerimientos son muy importantes, John, sin importar el tamaño del proyecto, porque con base en los requerimientos es que nosotros establecemos los entregables del proyecto. Yo les pongo a ustedes un ejercicio. Y si se pondrán de acuerdo al origen de los mismos. No entiendo la pregunta yo. ¿Qué quiere decir como que si se pondrán de acuerdo al origen de los mismos? No, no me queda muy claro. Si de pronto alguien sabe a qué se está refiriendo la pregunta de John, pues podremos ayudar mejor. Pero es muy claro que primero debemos establecer los requerimientos para poder tener una claridad de cuáles son los principales entregables. Pensemos en la profesora Jalime, o los que tienen a la profesora Claudia en la profesora Claudia. Cualquiera de las dos nos ha pedido a nosotros que nosotros le diseñemos un carro personalizado. Y con seguridad en estos momentos ustedes están imaginando un carro para cada una de las profesoras. Los que tuvieron con Claudia dicen, uy, esta seguro tiene un carro de estos. Y esta otra seguro tiene, es un carro de estas otras características. Y les aseguro que en ambos casos se van a llevar una sorpresa. Pero imaginémonos cuál sería el carro que ellas están necesitando. Como todos nos estamos imaginando un carro distinto, tenemos que ponernos de acuerdo sobre cuál es el carro con el que se van a cumplir las necesidades que nos están pidiendo. Entonces, lo primero que hacemos con ellas es recopilar los requerimientos de ese carro. Entonces, nosotros preguntamos, ¿y usted para qué necesita el carro? Y ellas dicen, para circular en la ciudad. Y entonces ustedes ya se están imaginando un carro de unas características porque es para circular en la ciudad. Pero de pronto nos dicen, tiene que servir para llevar carga menor o igual a 1 tonelada. Ah, caramba, esto ya nos cambia las características y ya nos imaginamos un carro que tiene unos componentes distintos a los que nos imaginamos en un momento. 2. Las puertas no deben tener chapas. Eso nos hace pensar a nosotros que ya no vamos a tener chapas en las puertas, sino que vamos a tener que ponerle al carro unos módulos electrónicos con los que nosotros no habíamos pensado antes. Nos dicen que por favor tenga seguridad en todos los puestos, contra choques. Ah, caramba, ya no es un carro de dos, ¿cómo es que se llaman? Las bolsas que se inflan, dos airbags. Ya no necesitamos dos, sino que necesitamos 6 airbags, etcétera, ¿vale? Entonces, fíjense que sin importar el tamaño del proyecto,
es muy importante que yo pueda establecer cuáles son los requerimientos para que con base en eso yo pueda establecer cuáles son los entregables del proyecto. Entonces, espero con esto, pues, haber respondido de alguna manera la pregunta de John. Jorge Jaimes está preguntando que si hay un formato específico para la creación de una WS. No, no hay un formato específico. Yo les recomiendo a ustedes, John pregunta que si los requerimientos se deben ponderar siempre. Pues yo no sé a qué te refieres con ponderar, porque ponderar es poner un porcentaje. Uno sí tiene que tener claridad de cuáles son los requerimientos y siempre se deben tener en cuenta. Ya voy a darte la palabra, Jorge, para responder la pregunta que hizo el otro Jorge, Jorge Jaimes, si existe un formato específico para la creación de AWS. Ya entendí tu pregunta, John, ya sé a qué te haces referencia, entonces ya te respondo y ya le damos, Natalia, recuérdame la palabra Jorge Riveros, ¿ok? Voy a responder la pregunta de Jorge Jaimes, que si hay un formato específico para la creación de la AWS. No hay un formato específico para la creación de la AWS. De hecho, si ustedes entran en internet y ustedes escriben WS Online, van a encontrar varias páginas creadoras de WS, muy fáciles de hacer, algunas pagando, otras gratuitas. Hay un programa para hacer WS que se llama WS Chart Pro. Y cuando se hace WS Chart Pro, pues este es muy bueno porque este tiene sincronización con Project para cuando ustedes vayan a hacer el cronograma. Lo que es importante cuando ustedes hagan una WS orgánica, es decir, la que tiene esta configuración a modo de organigrama, es que tengan en cuenta que si este es el papá y estos son los hijos, yo puedo hacer el diseño de que todos los hijos vayan así en horizontal, como estoy pintando. Este es un papá que tiene 4 hijos, pero también lo puedo hacer en vertical. Entonces, yo puedo pintar esto que ustedes están viendo en pantalla, o yo puedo pintar esto que ustedes están viendo en pantalla. Y son dos cosas completamente distintas, porque yo tengo al papá, tengo al hijo número 1 y tengo al hijo número 2, porque están relacionados en estos puntos que estoy señalando en este momento, en estos puntos. Tengo los dos hijos. En cambio, en este caso tengo un papá, tengo un hijo y tengo un nieto. O sea, este es papá de este. De tal manera que tengan mucho cuidado con la construcción de la WS si la hacen orgánica, porque la pueden hacer horizontal o la pueden hacer vertical, pero mucho cuidado con este dibujo porque esto es completamente diferente a esto. Eso es una recomendación. Ahora, ese tipo de WS funciona muy bien si uno va a hacer una impresión de la WS, digamos tamaño mural, 2 pliegos, 3 pliegos, para ponerlo en una oficina, que todo el mundo lo pueda ver y que cuando yo tenga la WS, digamos, yo tengo esto, pues yo pueda de una manera muy sencilla identificar cuáles son las entregables, los paquetes de trabajo, los entregables que están en proceso, cuáles están finalizados. De tal manera que si yo un paquete de trabajo, un entregable, lo señalo en verde, yo sé que ese ya está terminado. Que si yo tengo un paquete de trabajo en amarillo, yo sé que entonces estos están en proceso. Y que si yo tengo uno en rojo, yo sé que ese paquete de trabajo o ese entregable está retrasado. De hecho, yo podría decir que yo tengo unos que están en gris y que esos son unos que todavía yo no he empezado. Cuando yo tengo una WS de esta gráfica y yo la puedo ver en la vida real, impresa en un muro, pues me queda muy fácil entender qué tanto avance lleva el proyecto. De esta manera, pues en este proyecto, yo puedo decir que este está al 100%, que este está al 20%, eso quiere decir que esta cuenta de control no está al 100, no está al 50, sino que esta la tenemos, está al 60%,
que este está al 0% y que el proyecto finalmente lo tengo al 15%. Pues porque estoy haciendo una ponderación de todos los entregables del proyecto. Esto es una manera de hacerlo. A mí me parece que es chévere cuando uno la puede imprimir, pero a mí me parece muchísimo mejor cuando uno tiene una WS que está escrita, que la está haciendo en Excel, porque es mucho más fácil hacerle seguimiento a todos los entregables del proyecto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo tengo, podemos decir, mi principal entregable. Vamos a poner que este es el entregable número 1 y digamos que este pues es el número 11, ¿no? Es decir, el proyecto está por aquí arriba. Que un poquito más indentado, yo tengo el componente número 1, que tengo el componente número 2, que tengo el componente número 3, y pensemos que el componente número 3 tiene subcomponentes. Entonces, un poco más indentado, tengo el subcomponente número 1, tengo el subcomponente número 2, y por acá tengo otra vez otro entregable que es el entregable número 2. Ustedes vayan haciendo abstracción de que esto es Excel. Entonces, este es el 111, este es el 112, 113, 1131, 1132 y este será el 1.2. Esto para mí, pues si yo pienso en esto como una tabla de Excel, yo tengo una WS que está hecha en Excel. Esto es una WS, lo que pasa es que no la hago dibujada, sino que la hago en una lista de entregables y componentes. Esto me va a servir para que además yo pueda en ese Excel poner diferentes columnas, las que ustedes quieran, las que ustedes se inventen para hacerle seguimiento a todo lo que ustedes quieran. Ustedes pueden decir cosas como, por ejemplo, sobre estos entregables. Ustedes pueden tener unas columnas, voy a poner aquí 4, para que las asocien con lo que ustedes han visto con Lucas, y ustedes pueden decir aquí quién es el responsable, quién es la persona informada, quién es la persona que se comunica, etcétera, para que ustedes digan quiénes son las personas que debemos tener en cuenta para estos entregables en una pequeña RACI, y lo hacemos sobre una WS, ¿ven? Además, yo puedo decir aquí cuál es la fecha esperada de entrega. Entonces yo digo que esto se debe entregar el 1 de marzo. Que yo puedo decir aquí cuál es la fecha real de entrega. Y entonces yo digo que fue el 15 de marzo. Estado. Entonces yo puedo decir, si todavía no estamos terminados, yo puedo decir que esto está retrasado. Puedo poner el costo de cada uno de los componentes. Y entonces se me vuelve a mí una tabla de seguimiento del proyecto bastante interesante basado en esta herramienta que hice en esta zona, que es la WS, hecha en Excel. Si me preguntan a mí, para su trabajo íntimo dentro de su proyecto, para la planeación, para hacerle seguimiento al proyecto, para ustedes, como gerentes del proyecto, utilicen esto. Si ustedes quieren mostrar avances, si ustedes quieren que un tercero la vea, la entienda, entonces utilicen esto. ¿Bien? Entonces, dependiendo del fin. Creo que para trabajar es mucho mejor esta, para mostrar mucho mejor esta. Espero haberte respondido, Jorge Jaimes. Jorge Rivera, tú ibas a intervenir más, cuéntanos. ¿Te escuchamos? No, lo que yo estaba tratando era como de descifrar lo que decía John, pero ya veo que dijo gracias, y fue lo que vimos en calidad de pronto, que como en calidad sí ponderamos los requerimientos. Ajá. Entonces pues no sé si por ahí iba la pregunta, era pues como para tratar también de orientar. En la matriz de calidad sí se ponderan los requerimientos.
Sí, allá en calidad sí, que tiene que ver con los requisitos y con los criterios de éxito. John Ferry está diciendo que cuando hay varios interesados, entonces fíjense ustedes que nosotros también debemos tener en cuenta quién nos está pidiendo esos requerimientos. Y esos requerimientos dependen de los interesados. Ustedes tienen una matriz de interesados y tienen ustedes unos modelos de ponderación o de prominencia de esos interesados, y gracias a eso nosotros sabemos cuáles son los interesados a los que les tenemos que tener más cuidado y a los que mejor debemos atender. Evidentemente, un requerimiento del representante legal del cliente es un requerimiento que yo trato de una manera distinta que un requerimiento de un trabajador, de un proveedor. Entonces, con base también en la importancia de los interesados, yo establezco si sí vale la pena invertir en dinero, invertir en tiempo, en ese requerimiento que nos está solicitando ese interesado, porque finalmente los requerimientos vienen de un interesado o de algo que ya está predispuesto como una normatividad, una reglamentación, un ente gubernamental, etcétera. ¿Fue clara la respuesta que te dieron? Javier. Jorge, si quieres continuamos. Hubo una pregunta que no se le dio respuesta. De Nelson Escobar. Había preguntado, ¿se debe entregar el cronograma definitivo en el Project Charter o únicamente los hitos? Hitos. Pero les voy a explicar por qué. O sea, la respuesta es hitos, solamente los hitos, pero les voy a preguntar por qué. Les voy a explicar por qué. Ustedes en el proyecto tienen dos momentos. Un momento que es el momento de inicio del proyecto, grupo de procesos de inicio. Y posteriormente tenemos un momento de planeación. En cada uno de estos grupos de procesos tenemos diferentes procesos y diferentes entregables. Uno de los entregables de inicio es el Project Charter. Y ese Project Charter debe tener diferentes puntos, incluyendo un cronograma de hitos. Pero fíjense el momento en el que yo estoy redactando el Project Charter. El proyecto apenas lo estoy iniciando, es decir, yo apenas acabo de decir, sí señor, de acuerdo, hagamos el proyecto. Y aquí se establece una carta de navegación para que yo, con esta carta de navegación, pueda hacer un plan. En el Project Charter, yo autorizo a un gerente de proyectos para que ese gerente de proyectos me haga el plan, ejecute el proyecto, lo controle y lo cierre. Señor gerente de proyectos, usted tiene autorización para que usted haga todo esto. No todo lo va a poder hacer de manera autónoma. Hay cosas que va a tener que preguntarle a otras personas, al comité, al sponsor, al gerente de la empresa, etcétera. Pero ¿para qué hace uno el plan? Uno hace un plan para poder tener detalle de muchas cosas. Porque cuando yo estoy dando inicio al proyecto, todavía no tengo el detalle. Y como el Project Charter es una carta que autoriza el inicio del proyecto y yo todavía no tengo tanta información, pero es la que autoriza el proyecto, es muy claro. El Project Charter no se modifica. Esto es como si fuera un contrato. El contrato no se modifica, sería un otro sí. El Project Charter no se modifica. Entonces, en estos hitos, a usted le dice el sponsor, Jorge, yo necesito que el diseño quede en octubre y yo necesito que la línea de producción me quede lista en marzo, la construcción, octubre y marzo. Ese es el cronograma de hitos que debemos tener clara en el Project Charter, y que esto yo lo tengo claro para cuando yo vaya a hacer el plan, yo sepa que tengo unas restricciones, y es que el diseño debe estar en octubre y la producción debe estar en marzo.
Pero no se trata de que cuando yo tenga el cronograma, entonces borro estos hitos y ahora pongo un cronograma detallado. No, para eso existe un plan de tiempo. Espero haberte respondido, Nelson, con tu pregunta. Jennifer está preguntando que si una vez se hacen entregas en Mahara, se pueden hacer cambios a los documentos o actualizarlos. Jennifer, sí, claro que sí, se pueden hacer cambios. Sin embargo, nosotros revisamos que se cumpla lo que estamos pidiendo que se suba. Entonces, si estamos pidiendo que suba la WS, que suba el Project Charter, eso debe subirse, porque si no se cumple, se van a retrasar y van a tener pues problemas con la ejecución del proyecto. Puede ser que ustedes lo suban, pero que más adelante, haciendo el cronograma, haciendo riesgos, se den cuenta que tienen que modificar. Por supuesto que los actualizan. Lo que les vamos a pedir a ustedes en Mahara es que dejen en Mahara, perfectamente por las iteraciones, Jennifer, que dejen en Mahara únicamente las últimas versiones. Si tienen 3 versiones, dejan la versión número 3. Si después llega una cuarta, quitan la 3 y ponen la cuarta, pero siempre dejan la última versión, hasta que finalmente quede la última versión y definitiva. Y la cambian cuantas veces sea necesario. Evidentemente, el día de la plenaria tiene que estar la más reciente versión en Mahara, porque los jurados abren Mahara y miran la documentación que ustedes tienen ahí para contrastarla con lo que ustedes están sustentando. Gracias, Jorge. No sé si alguna otra persona tiene alguna inquietud o damos por finalizada la sesión. Termina. Bueno, parece que no hay más, Natalia. Okay, si quieres damos un momento para que Jennifer termine de escribir la pregunta, Jorge. Yo vi en un plan de gestión de configuración, pero eso no lo vimos, es control de cambios. Natalia, ¿tú qué opinas? No, realmente no es un control de cambios, es un plan de configuración. Sí, pero Jennifer te va a decir, sí, claro, yo sé, pero como no vimos que es un plan de gestión de configuración, no tengo claro qué es eso. Y Natalia, que ella está en segundo semestre, en primer semestre ella tampoco vio el plan de configuración. Y en este momento tú me corregirás, Natalia, es que explicar el plan de configuración cuando aún no se han visto todos los planes subsidiarios, plan de alcance, de tiempo, de costos, entender qué son las líneas base, etcétera, lo que va a hacer es enredarles la cabeza. Va a quedar muy difícil que en este momento comprendan qué es el plan de gestión de la configuración. El semestre entrante que ustedes van a ver gestión de la integración, ahí les va a quedar mucho más claro qué es el plan de gestión de la configuración, que establece varias cosas a grandes rasgos. 1. ¿Cuáles son los procesos que voy a utilizar en el proyecto? 2. ¿Cuáles van a ser las líneas base? ¿Cómo las voy a manejar? ¿Y cuáles son las tolerancias que voy a administrar en esas líneas base? Para saber si voy a tener una segunda línea base o lo que voy a tener es una nueva versión de la misma línea base. Esto todavía les puede sonar un poquito raro, pero no se preocupen que en segundo semestre les va a quedar muy claro. O algo más que tú quieras aportar, Natalia. No, es correcto, de hecho, cualquier comentario yo creo que los va a confundir, pero sí deben tener como paciencia en ese sentido, tendrían que terminar o abordar bien los planes de gestión y al final sí evaluar el plan de gestión de configuración. Incluso pues en la clase de integración sí les puede complementar un poco con relación a eso. Ahora no sé si Jorge les vaya a pedir el plan de configuración en la plenaria, si ese es el temor de los estudiantes. En la plenaria no les vamos a pedir plan de configuración, no se preocupen. Tengo la idea de que sí está en la guía, de que debemos subir plan de configuración, pero no se preocupen, no la vamos a pedir porque no tendría sentido. Si está en la guía, lo corregimos,
pero no habrá que subirlo para plenaria porque en este momento no va a quedar bien el plan de configuración. Hay que entender primero los planes y los manejos de líneas base. Ok. Listo, Jorge. Yo creo que eso es claro. Igual, pues si no es claro, se puede responder más adelante, ¿no? Jorge Jaime pregunta qué sucede si no sube a Majara a tiempo los documentos solicitados. Pues no es que vayan a tener una calificación menor, ni etcétera, pero sí van a tener a un Jorge intenso que les va a decir no lo han subido, no lo han subido, no lo han subido, con copia a su director, con copia al justo, pues no estará bien. Si hay un cronograma, el cronograma es para cumplirlo, para hacerlo, es nuestra responsabilidad como gerentes. Y esto lo que busca es que ustedes al final no caigan en el error de procrastinar. Si uno no cumple ese cronograma, les aseguro que las últimas 2 semanas del semestre van a estar haciendo todos los planes, van a caer en un montón de errores y les va a ir mal en la plenaria final. Lo mejor es que lo vayan haciendo de una vez para que se vayan comprometiendo con estas entregas y las vayan cumpliendo. Y César Barón está diciendo, óyeme, para el viernes subimos los documentos Project Charter y definición de alcance entendiéndose como WS, ¿correcto? Sí, señor César, correcto. Project Charter y WS, eso es lo que tienen que subir. Perfecto. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Con todo gusto, César. Bueno, Jorge, yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Perdón, Jennifer tiene una pregunta en la matriz de interesados. No recuerdo en este momento, Jennifer, si en la guía decimos que matriz de interesados está en el cronograma. No recuerdo en este momento, tendría que mirar. Ok, Jorge, sí, me está recordando que sí está. Entonces tendremos que subir la matriz de interesados, lo que tenemos en el cronograma. Entonces, Project Charter, matriz de identificación de interesados, utilicen el mismo formato que trabajaron con David o conmigo en Fundamentos, que creo que está bastante completo y bastante bien, y la WS, y con eso tendrá suficiente para, bueno, ya eso es suficiente trabajito para este viernes. No pedimos más. Bastante. Ok, gracias, Jorge. No sé si alguno te tiene alguna pregunta. No, Jimmy, no es obligatorio el gráfico. Nada, ese era un ejercicio que nos inventamos para la matriz, para que ustedes pues tuvieran conciencia de eso. Lo importante es la matriz de identificación de interesados, la que está en la hoja 1, que está soportada por la hoja 2. El gráfico no es obligatorio. Seguramente, Jimmy, ustedes hacen un gráfico y ese gráfico ustedes lo presentan en la plenaria para dar explicación, pues puede ser una presentación bastante creativa, si ustedes quieren, y que le va a llamar la atención al jurado. Háganse un gráfico para que lo presenten en la plenaria. Digo, para que tengan una presentación diferente a una matriz en la plenaria. Es decir, la matriz soporta el gráfico. Listo, Natalia, yo creo que terminamos. Sí, sí, señor. Gracias, Jorge. Gracias a todos por participar. Les recuerdo que pues, la grabación de este café tutorial se va a subir esta semana, yo creería. Yo creo que la grabación ya estaría lista mañana a primera hora. Si tú quieres, entonces me recuerdas y yo mañana la subo. Ya he subido grabaciones de las anteriores, ya están ahí en las sesiones de cada semestre, en el aula virtual. Entonces, muchachos, todos ustedes entran al primer semestre, pues van a ver que ya hay unos cafés tutoriales y webinars, y lo mismo en segundo semestre también, Natalia. Sí, señor, es correcto. Igual, Jorge, pues para aclarar, la grabación se genera 24 horas después. Acá hay. Entonces, Bueno, entonces pues pasado. sería hasta el viernes, sí, señor. Muy bien. Correcto, Bueno, muchachos, muchísimas gracias. gracias a todos. Pasen una feliz noche. Nos vemos. Gracias, Jorge. Gracias a todos por participar. Una buena noche. Dale, Natalia, un abrazo. Chao.
Un abrazo, chao.